Hay expedientes que nunca deberían abrirse, no por lo que revelan, sino por lo que pueden activar. Y entre todos los archivos ocultos en las bóvedas internas del FBI, hay uno que destaca por encima del resto. Un expediente marcado con tinta roja, archivado bajo un nombre prohibido. Past Files, documento 17B. Es un archivo que conecta dos mundos separados por décadas: el caso del asesino Zodiac y la desaparición completa de la familia de un agente federal asignado a reabrir su investigación. Este documental es la reconstrucción más fiel, más completa y más peligrosa que existe sobre aquel archivo desaparecido. Un archivo que, según los analistas internos del FBI, contiene las únicas pruebas de que Zodiac no actuaba de manera impulsiva, sino siguiendo un sistema, un método, casi un ritual, algo que él mismo llamó The Death Game, el juego de la muerte. Todo comienza en 1987, cuando el FBI decidió reactivar ciertos casos considerados inconclusos bajo un programa interno denominado Proyecto Past. No era una unidad oficial, no aparecía en organigramas, no tenía presupuesto público. Su única función era revisar viejos crímenes que presentaban patrones extraños, mensajes codificados o conexiones imposibles de ignorar. El agente elegido para revisar el archivo Zodiac fue Robert Hawkins, un analista de comportamiento con experiencia en asesinos seriales, secuestradores ritualistas y casos en los que la psicología tradicional no ofrecía respuestas claras. Hawkins era brillante, metódico, obsesivo, pero también un hombre familiar. Casado, 3 hijos, vida estable, sin enemigos conocidos. Cuando recibió la caja gris sin etiquetas, la que contenía el archivo ZR Delta, no imaginaba que estaba sosteniendo el detonante de su propia destrucción. Dentro encontró recortes, notas, fotografías deterioradas y un sobre marcado con el sello Classified Behavioral Red. Ese sobre contenía una carta que nunca fue divulgada al público. Una carta enviada supuestamente por Zodiac años después de su último mensaje conocido. Esa carta decía: "El juego no ha terminado. Solo estaba esperando un nuevo jugador". Hawkins no entendió el mensaje al principio. Pensó que se trataba de un imitador, un fanático, un falsificador. Pero 3 días después, cuando releyó el texto, notó algo más inquietante. La carta mencionaba detalles que nadie fuera del FBI conocía. Detalles que surgían del propio archivo que él tenía frente a sí. Un archivo clasificado al que solo 6 personas habían tenido acceso en 20 años. Aquella noche, Hawkins anotó en su diario algo que más tarde sería clave. No es un imitador. No es alguien copiando a Zodiac. Es alguien que sabe demasiado. O es él y nunca dejó de jugar. A partir de ese momento, su vida comenzó a cambiar. Vehículos desconocidos estacionaban frente a su casa durante horas. Las luces de su vecindario sufrían apagones breves, controlados, y cada noche su perro ladraba hacia la misma esquina oscura del jardín. Pero fue el 4.º día el que selló su destino. Cuando Hawkins regresó del trabajo, encontró un papel doblado cuidadosamente bajo la puerta de entrada. No había huellas, no había marca, solo un mensaje escrito con tinta negra. ¿Quieres jugar? A partir de ahí, todo se aceleró. El análisis del archivo reveló un documento interno conocido como The Death Game Round 1,
un esquema que detallaba un proceso de selección de víctimas basado en fases, puntuaciones y reglas estrictas, algo tan estructurado que parecía más una competición que una serie de asesinatos. Hawkins se dio cuenta de que nunca estuvo frente a un simple asesino. Estaba frente a algo mucho más grande, algo que había pasado desapercibido durante décadas. Y lo peor, había señales claras de que ese juego no había terminado en los 70. Había continuado de forma silenciosa, selectiva, hasta llegar a él. El descubrimiento más perturbador del archivo ZR Delta llegó cuando Hawkins abrió un sobre rotulado simplemente como Z Endgame. Era un sobre viejo, amarillento, con marcas de humedad. Dentro había una sola hoja a máquina y en la parte inferior una nota escrita a mano con la misma caligrafía irregular de las cartas de Zodiac. El texto mecanografiado describía una estructura sorprendentemente fría, un sistema de 9 rondas. Cada ronda detallaba un patrón distinto de persecución, observación y contacto. No eran instrucciones improvisadas, eran reglas. Reglas que parecían diseñadas para un único propósito: mantener vivo el juego indefinidamente. Lo que Hawkins comprendió es que Zodiac no elegía al azar, no actuaba solo por impulso o por sadismo. Seguía una mecánica psicológica calculada. Elegía objetivos que pudieran descifrar sus mensajes, responder a sus provocaciones y sobre todo participar sin comprenderlo plenamente. Zodiac no buscaba víctimas, buscaba oponentes. La nota escrita a mano añadía un detalle que Hawkins no pudo ignorar. La ronda 9 solo comienza cuando el jugador lo comprende. Aquello le obsesionó. Comenzó a revisar el archivo cada noche en su despacho, cruzando patrones, símbolos y mensajes. Conectó frases de cartas antiguas con nuevos símbolos hallados en el archivo ZR Delta. Creó mapas de coincidencias, superpuso fechas con desapariciones nunca relacionadas al caso Zodiac. Y entonces lo vio. Una secuencia oculta, una especie de firma escondida en el orden de las cartas, algo así como un mensaje dentro del mensaje. El patrón decía: "Family is the prize". La familia es el premio. Hawkins no habló de este hallazgo con nadie, no lo anotó, no lo informó a ningún superior, pero su actitud cambió de inmediato. Esa misma noche instaló cerraduras nuevas en casa, colocó sensores de movimiento improvisados usando material policial, revisó su sótano con una linterna durante 3 horas y, por primera vez en su carrera, llevó su arma de servicio a la mesa mientras cenaba con su esposa e hijos. El miedo era palpable. Aunque no podía explicarlo, intuía que el mensaje iba dirigido a él. 3 días después de aquel descubrimiento, un vecino reportó haber visto a un hombre parado frente a la casa de los Hawkins durante casi 20 minutos. Un hombre con una chaqueta oscura, capucha baja y manos en los bolsillos. Cuando el vecino se acercó para preguntarle si necesitaba algo, el desconocido simplemente sonrió y se alejó lentamente. El vecino describió la sonrisa como demasiado amplia para ser natural. La policía tomó nota, pero no encontró a nadie. Esa misma semana, Hawkins descubrió otra pieza del rompecabezas en su propio buzón, una polaroide sin remitente. Al principio parecía solo una foto oscura y borrosa tomada de lejos, pero al observarla con una lupa vio lo que realmente capturaba. Su hija menor, saliendo del colegio, fotografiada desde una distancia de unos 100 metros. En el borde inferior, escrito con marcador negro:
Round 2. Aquello marcó un antes y un después. Hawkins dejó de dormir, dejó de comer, pasaba horas encerrado revisando el archivo, convencido de que ahí dentro estaba la clave para detener lo que estaba pasando. Creía que si descifraba la estructura del juego, podría anticiparse a los movimientos del perpetrador. Pero lo que jamás imaginó era que el juego ya había comenzado sin su consentimiento. La esposa de Hawkins declaró a una amiga, días antes de desaparecer, que su marido tenía la mirada de alguien que había visto algo que no debía existir. La noche de la desaparición comenzó de forma extraña. A las 19:14, según los registros eléctricos del vecindario, hubo un microcorte de energía de exactamente 8 segundos. Nadie lo relacionó con nada en ese momento. 8 segundos no significan nada para la mayoría de las personas, pero para Hawkins, que llevaba semanas obsesionado con las 9 rondas, aquello fue una señal. Su esposa contó a una vecina horas antes de desaparecer que Robert había dicho: «Hoy es el día 8, falta 1». A las 21:31, Hawkins llegó a casa. La puerta estaba entreabierta, la televisión encendida proyectando solo estática. El perro había desaparecido y la casa, aunque aparentemente en orden, transmitía una sensación de vacío anormal, como si todo hubiese sido cuidadosamente colocado para no dejar pistas. El agente subió corriendo las escaleras, pero las habitaciones estaban vacías, las camas hechas, las mochilas escolares intactas, la cena de los niños sin tocar sobre la mesa. No había signos de lucha, no había sangre, no había objetos fuera de lugar, solo un detalle perturbador. Un pequeño papel doblado sobre el centro del comedor, iluminado por la luz parpadeante del televisor. Hawkins lo abrió con manos temblorosas. Solo decía: Round 2 completed. Cuando los agentes llegaron minutos después, encontraron a Hawkins paralizado, arrodillado en el suelo, repitiendo una frase sin cesar: «Llegó a la ronda 9, llegó a la ronda 9». Pero lo más inquietante no fue el estado de la gente, fue lo que encontraron en la habitación del hijo mayor. Una figura de papel cuidadosamente recortada con 4 siluetas humanas. 3 estaban en pie, una estaba doblada hacia abajo. Era la misma figura que aparecía en una de las cartas privadas de Zodiac. Para el FBI, aquello fue un mensaje tan claro como escalofriante. La familia no había sido secuestrada al azar, había sido seleccionada como parte de un proceso ritualizado, una fase más del juego. A partir de ese momento, se inició la búsqueda más extensa jamás realizada para un caso no clasificado como secuestro terrorista. Más de 150 agentes participaron, junto a unidades locales y helicópteros de rastreo. Revisaron bosques, carreteras secundarias, estaciones de servicio, cámaras de tráfico. No encontraron nada. Y eso fue lo que desconcertó a los analistas. No había ningún rastro físico, ninguna huella nueva, ningún indicio de entrada o salida. La familia parecía haberse desvanecido en un intervalo de apenas 20 minutos. 20 minutos que coincidían con los tiempos descritos en el archivo ZR Delta para la extracción silenciosa de la ronda 3. Mientras avanzaba la investigación, un descubrimiento empeoró todo.
En el buzón de la casa, escondido entre cartas sin abrir, había un sobre pequeño dirigido directamente al agente Hawkins. Alguien lo había colocado allí sin que nadie lo viera. El sobre contenía una única Polaroid, una imagen borrosa tomada con poca luz donde se veía un interior desconocido. Al principio, los analistas pensaron que era una fotografía de una habitación vacía, pero cuando ajustaron el contraste, apareció algo más. 3 sillas, 3 siluetas, 3 figuras humanas sentadas, inmóviles, con las manos atadas. La familia de Hawkins. Las imágenes eran inquietantes no por lo que mostraban, sino por lo que no mostraban. No había agresor, no había entorno reconocible, no había sonido, solo un mensaje escrito en la parte inferior de la foto con letra irregular. Round 3 starts now. El equipo de análisis determinó que la fotografía había sido tomada con una cámara de los años 70, un modelo Polaroid SX70, la misma que Zodiac había utilizado en varias de sus escenas. Pero lo más perturbador fue la fecha estimada. Según las marcas químicas del revelado, la foto había sido tomada hace menos de 2 horas antes de ser encontrada. Eso significaba una cosa: quienquiera que estuviera jugando este Death Game estaba actuando con precisión quirúrgica. Seguía un cronograma, una secuencia preestablecida, y lo hacía mientras vigilaba de cerca al propio FBI. Las cámaras de tráfico del vecindario mostraron un vehículo pasando frente a la casa de los Hawkins a las 21:08, 21:09 y 21:11. El mismo coche, el mismo modelo, una berlina oscura de los años 70. El coche desapareció entre calles sin cámaras a las 21:12. La familia desapareció oficialmente a las 21:20. Era como si alguien estuviera reencenando el pasado con una exactitud casi antinatural. En las horas siguientes, Hawkins dejó de hablar, dejó de moverse, simplemente se sentó en la sala de interrogatorios mirando fijamente una pared. A las 4:26 de la madrugada, escribió una frase en un cuaderno de notas: "Lo entendí demasiado tarde". Tras la desaparición de la familia Hawkins, el FBI decidió aislar al agente y retirarlo de toda actividad oficial. No era un castigo, era una protección, pero también una precaución. El comportamiento de Hawkins se había vuelto errático, casi paranoico, y los analistas temían que pudiera convertirse en objetivo de un imitador, o peor aún, cooperar involuntariamente con él. Durante los días posteriores, Hawkins permaneció en una sala segura, asistido por 2 agentes y un psicólogo federal. No hablaba, no comía, no reaccionaba a estímulos, solo murmuraba una frase cada pocas horas, siempre la misma. Ronda 9, él ya la activó. El FBI revisó cada centímetro de la casa. No había entradas forzadas, ni huellas nuevas, ni señales de lucha. Era una escena imposible, casi quirúrgica. Pero la clave estaba en un detalle que los investigadores pasaron por alto al principio. El reloj de pared del salón marcaba una hora incorrecta, atrasado exactamente 9 minutos. Un investigador joven lo relacionó con el patrón de 9 rondas, pero lo que descubrió fue aún más inquietante. El reloj no estaba averiado. Alguien lo había desmontado y ajustado manualmente. Un gesto simbólico, una firma.
Ese mismo día, un equipo de analistas revisó el archivo CR Delta, buscando cualquier referencia a la familia como objetivo. Encontraron una página que había sido ignorada por estar incompleta, escrita a máquina y con manchas de tinta. La evolución del juego requiere un sacrificio emocional. Si el jugador no reacciona, la partida no tiene valor. Se escoge a quienes sostienen su mundo. Cuando caen, él cae. Era un patrón. El objetivo no era matar a la familia, era destruir al jugador. Aún así, el FBI necesitaba pruebas físicas, y las pruebas llegaron 3 días después, cuando un sobre sin remitente apareció en el acceso norte del edificio federal de Sacramento. No había cámaras que captaran quién lo dejó, como si supiera exactamente dónde estaban los puntos ciegos del edificio. Dentro había un VHS con la etiqueta escrita a mano: Round 4. La grabación comenzaba con un plano desenfocado. Se veía un pasillo estrecho, iluminado con una bombilla amarilla. El suelo estaba lleno de polvo. No había ventanas, solo una puerta metálica al final. La cámara avanzaba lentamente. Respiración agitada, pasos controlados, el tipo de movimiento que hace alguien acostumbrado a grabar sin ser detectado. Cuando la cámara llegó a la puerta, una mano, delgada, huesuda, empujó el pomo. La puerta se abrió, revelando una habitación pequeña. 3 sillas, 3 figuras humanas sentadas, con la cabeza inclinada hacia abajo, manos atadas, bolsas de tela sobre el rostro. Los analistas congelaron la imagen. Era la familia Hawkins. Al fondo, en la pared, había un símbolo dibujado con carboncillo, el círculo clásico de Zodiac, pero dividido en 9 segmentos. La voz que acompañaba la grabación no pertenecía al agresor. Era una voz metálica, distorsionada, probablemente sintetizada con un modulador analógico. La voz dijo: «El jugador ha visto la pieza. Ahora debe moverse». La cinta terminó de forma abrupta, con un corte brusco. El FBI jamás encontró el lugar donde fue grabada, pero descubrieron algo extraño. La cinta tenía marcas internas de edición. Zodiac, si seguía vivo en los 80, habría usado tecnología vieja, pero esta cinta era reciente y había sido editada con herramientas modernas para la época. Eso llevó a una conclusión estremecedora. No podía ser el mismo Zodiac original. Era alguien más, alguien que conocía cada detalle del caso, alguien que había adoptado el juego como una tradición o como un legado. Se abrió entonces la teoría más temida dentro del FBI, que Zodiac no había sido un solo asesino, sino una estructura, una especie de código que podía continuar mientras hubiera alguien dispuesto a jugar bajo sus reglas. Hawkins escuchó la cinta en una sala vigilada. Se negó a mirar la pantalla, pero cuando escuchó la voz sintetizada, comenzó a temblar. Tomó un bolígrafo, abrió su cuaderno y escribió: «Él quiere que yo mueva la pieza, pero no lo haré». La desaparición de Hawkins dentro de un edificio federal marcó un antes y un después. No era un agente cualquiera, era un experto en criptografía, entrenado para detectar patrones, rastrear anomalías y anticipar movimientos. Que él desapareciera sin dejar rastro, ni una huella, ni un sonido, ni una imagen, no solo era improbable, era una declaración de autoría.
Alguien estaba demostrando que tenía acceso, precisión y conocimiento de protocolos internos del FBI. Alguien que jugaba con ventaja. Durante las siguientes 72 horas, la agencia entera fue puesta en alerta. Se cerraron fronteras estatales, se rastrearon carreteras, se revisaron aeropuertos y se activó un proceso interno llamado Operación Cámara Negra, un protocolo reservado para amenazas que involucran infiltración gubernamental. El objetivo era simple: encontrar a Hawkins antes de que la Ronda 5 comenzara. Pero ya era tarde. La primera pista llegó desde una cabina telefónica en las afueras de Nevada. Un hombre llamó al 911 afirmando haber encontrado una mochila abandonada junto a un poste. Dentro había ropa manchada de tierra, un reloj militar detenido a las 03:41 y una tarjeta plastificada del FBI. Pero lo más inquietante era una nota escrita con tinta negra. Ronda 5. El jugador se mueve. La letra no coincidía con la de Zodiac original, ni con la de Hawkins. Era una caligrafía artificial, como si hubiera sido dibujada siguiendo un patrón mecánico. Los analistas sospecharon inmediatamente de la existencia de un segundo imitador. Pero esa teoría se derrumbó cuando revisaron la mochila con un espectrógrafo doméstico. Había rastros de pólvora, del mismo compuesto que Zodiac utilizaba 20 años atrás para manipular cartuchos. Era imposible, o casi imposible. La investigación dio un giro inesperado cuando un analista descubrió que Hawkins había solicitado acceso semanas antes a una base de datos olvidada del FBI que contenía perfiles psicológicos incompletos de asesinos seriales de los 60 y 70. Entre ellos, un archivo llamado Z2. Nunca antes mencionado en público, nunca filtrado. Un documento clasificado que describía la posibilidad de que Zodiac hubiera reclutado a un aprendiz, alguien con quien intercambiaba símbolos, acertijos y métodos. Si eso era cierto, entonces el imitador no era alguien nuevo, era parte del original, una continuación natural, una pieza heredada del juego. Mientras el FBI reorganizaba prioridades, algo más sucedió. Un correo electrónico llegó a una dirección interna sin pasar por ningún firewall. El mensaje no tenía asunto, ni firma, ni encabezado estándar. Era un cuerpo de texto simple. Si queréis que el jugador regrese, abrid la caja y no intentéis rastrear esto. La ronda ya comenzó. Adjunto al correo había un archivo comprimido. Dentro, un solo elemento, una imagen estática, mal enfocada, tomada en un lugar oscuro. Con filtros avanzados, los analistas lograron mejorarla. Lo que se veía era una habitación subterránea, con muros de piedra, iluminada por una sola lámpara. Y en el centro, una mesa metálica. Sobre ella, una caja de madera antigua, tallada a mano, con el símbolo de Zodiac dividido en 9 fragmentos, exacto al de la cinta VH. Pero había algo más. En la esquina inferior izquierda de la imagen, un detalle casi imperceptible. Una sombra, un perfil humano. No correspondía a Hawkins, tampoco a ninguna de las víctimas conocidas. La sombra tenía una postura rígida, casi militar, como si perteneciera a alguien que conocía el lugar o lo hubiera construido. Cuando los analistas ampliaron la zona, encontraron un rasgo inquietante. El contorno del rostro coincidía casi exactamente con la descripción de un sospechoso de los años 70, alguien que nunca fue detenido, pero cuya identidad se creía descartada. El análisis sugería que el sospechoso seguía vivo, pero la edad no cuadraba, debía tener más de 80 años. Salvo que no fue él, sino alguien que replicaba su perfil físico con precisión,
alguien entrenado, alguien preparado para desempeñar un rol dentro de un ritual. El FBI tomó una decisión: abrir la caja. Lo hicieron en un laboratorio hermético, con cámaras, sensores y sistemas antiexplosivos. Cuando la tapa se levantó, no encontraron explosivos ni un mensaje tradicional. Había otra cinta más, formato mini DV, más moderna, y junto a ella un papel doblado con un solo número escrito: 6. Era la siguiente ronda, y ya estaba en marcha. La cinta mini DV fue abierta en un cuarto aislado, con todos los protocolos activos. Era imposible saber qué contenía, pero la forma en que estaba colocada dentro de la caja, centrada, orientada hacia adelante, casi como un objeto ritual, sugería que no era un mensaje cualquiera. El analista encargado conectó la cinta a un reproductor especial, capaz de detectar anomalías eléctricas y patrones encriptados. En cuanto la imagen apareció, la sala quedó en silencio absoluto. Era Hawkins, o al menos parecía ser él. El agente estaba sentado en una silla de metal, con las manos apoyadas sobre sus rodillas. Su mirada estaba perdida, fija en un punto que no mostraba la cámara. Su expresión no era de miedo, sino de completo desconcierto, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. La voz que hablaba detrás de la cámara era distorsionada, alterada con un modulador. No revelaba identidad, pero sí intención. Ronda 6. El jugador observa. Elige lo que comprendes o lo que necesitas temer. Tras esas palabras, la cámara giró hacia un panel en la pared. Un panel lleno de símbolos. Círculos divididos, líneas cruzadas, pequeñas marcas numéricas. Eran variaciones del símbolo de Zodiac, pero combinadas con patrones que Hawkins había estado investigando en secreto. Patrones que solo él conocía. Nadie en la agencia entendía cómo ese panel podía existir. Era una réplica exacta del diseño que Hawkins había trazado en su cuaderno privado apenas semanas antes. Un cuaderno que nunca salió de su oficina. Un cuaderno que estaba bajo llave. La cinta mostraba algo más. Junto al panel, un reloj digital marcaba la hora exacta del secuestro. 03:41. La coincidencia era una marca, una firma, un mensaje de control total. Pero lo verdaderamente perturbador llegó cuando la cámara volvió a enfocarlo a él. Hawkins parpadeó lentamente y, por primera vez, habló. No es un juego, es un reemplazo. Tras esa frase, la imagen se distorsionó. El sonido cayó en un zumbido grave, metálico, casi como interferencia antigua. Y la cinta terminó. El FBI repitió el análisis más de 10 veces. La conclusión era siempre la misma. Hawkins estaba vivo en el momento de la grabación. Desorientado, confundido, pero consciente. La siguiente fase del caso nació de la frase final. No es un juego, es un reemplazo. Los analistas creían que se refería a un imitador, a una transición entre generaciones. Pero un criptólogo más veterano vio algo distinto. La palabra reemplazo podía estar vinculada a un programa abandonado de los años 70. Un proyecto de manipulación psicológica conocido internamente como S-Delta. Era un proyecto nunca admitido públicamente,
un intento de crear perfiles replicables de comportamiento criminal para anticipar patrones. Pero algunos exagentes afirmaron que el programa buscaba algo aún más oscuro: reconstruir perfiles completos, adoptar identidades criminológicas, recrear rituales, crear herederos controlados. Si Zodiac había participado de ese programa o si simplemente lo conocía, la idea era aterradora. Podía haber formado a alguien para continuar su obra. Y ese alguien habría esperado décadas para poder actuar. Mientras el equipo procesaba estas revelaciones, un nuevo detalle los sacudió. La cinta mini-DV tenía un código de fabricación que no correspondía a ninguna marca del mercado estadounidense. Era un modelo usado por agencias militares para grabaciones clandestinas en instalaciones subterráneas. ¿Cómo había llegado ese material a manos de alguien que replicaba la estética de un asesino de los 70s? La respuesta parecía imposible, pero cada pista apuntaba al mismo punto. No era un imitador, era una continuación, una evolución del método. Ese mismo día, los agentes recibieron un nuevo correo. Sin texto, sin firma, solo un adjunto. Una fotografía nocturna tomada desde muy lejos, apuntando a la casa de Hawkins. En la parte inferior, un mensaje: Ronda 7. Se elige a la familia. La investigación dio un giro violento. La esposa y los 2 hijos de Hawkins no respondían a llamadas. Las patrullas locales no lograban contacto visual. Las cámaras de seguridad del vecindario habían sido desactivadas a la misma hora del secuestro, 03:41. Cuando los agentes entraron en la casa, no encontraron señales de lucha. Todo estaba en orden, excepto por un detalle. En la mesa del comedor, una hoja impresa. Un solo símbolo, idéntico al del panel de la cinta. Y una frase: el jugador no vuelve solo. La desaparición de la familia Hawkins desató el mayor operativo interno desde la fuga de información del año 2002. Más de 70 agentes fueron desplegados, helicópteros sobrevolaron la zona y se activaron equipos de análisis digital en tiempo real. Pero la escena en la casa de la gente era tan pulcra, tan cuidadosamente construida, que parecía un escenario artificial. El FBI confirmó que todas las cámaras de seguridad del vecindario habían sido manipuladas con un código idéntico al usado en la cinta mini-DV. Lo más extraño, el código no era nuevo. Era una variante antigua de acceso militar restringido proveniente de un sistema dado de baja en 1989. Un sistema que no debería existir. Esto confirmó a los analistas una teoría inquietante. Quienquiera que estuviera detrás del secuestro de Hawkins y su familia tenía acceso a tecnología previa a la era digital y conocimiento absoluto de sistemas que nunca fueron públicos. El caso se transformó en una paradoja. Alguien del pasado operando con precisión del presente. La investigación tomó un nuevo camino cuando un agente encontró en el maletero del coche de Hawkins una tarjeta perforada de los años 70, una reliquia de computación primitiva. En ella, una frase grabada con tinta: ¿Quieres la ronda 8? Las tarjetas perforadas se usaban en los experimentos de S-Delta. Era una forma de introducir instrucciones codificadas en máquinas analógicas.
El hallazgo no solo vinculaba a Hawkins con el proyecto, sino que indicaba que Zodiac, o su heredero, había estado utilizando herramientas del programa desde hace décadas. La ronda siguiente comenzó al amanecer cuando un informático detectó un patrón extraño en la red interna del FBI. Un conjunto de coordenadas ocultas dentro de un archivo administrativo rutinario, coordenadas que apuntaban a un complejo subterráneo abandonado en las montañas de Trinity, un lugar usado en los años 70 para pruebas psicológicas de aislamiento extremo. El equipo se desplazó inmediatamente. Al entrar en el complejo, sintieron el aire frío y denso de un lugar que no había sido tocado en años. Los pasillos estaban cubiertos de polvo, pero algunas puertas mostraban signos recientes de manipulación. Luces viejas parpadeaban, alimentadas por un generador que no figuraba en ningún registro. Al final del corredor principal encontraron una habitación sellada. En la puerta alguien había dibujado el símbolo de Zodiac, pero con algo añadido: 3 líneas verticales que, según un criptólogo, representaban el número 3 en un sistema de conteo arcaico usado por S-Delta. Dentro de la habitación, un monitor encendido reproducía un vídeo en bucle. Era Hawkins, pero no era la misma grabación que habían visto antes. Esta vez, el agente hablaba con voz más firme, casi como si hubiera recuperado parte de su lucidez. «Escuchadme, no es él, no es Zodiac. Es lo que intentaron hacer con él. El programa nunca fue cancelado». La imagen se distorsionó, pero antes de cortarse, Hawkins añadió algo más. «Mi familia está en la ronda 8, y yo soy la 9». El monitor se apagó. En el centro de la sala había otro objeto, una caja metálica, idéntica a la que apareció en las cintas anteriores. Al abrirla, los agentes encontraron algo que heló la sangre de todo el equipo. 4 fotografías Polaroid. En cada una, un miembro de la familia Hawkins, con expresión neutra, como si estuvieran en trance. No estaban atados ni mostraban signos de violencia, pero cada fotografía tenía un símbolo diferente marcado en la frente. Un símbolo que correspondía a los patrones del panel visto en la mini-DV. Eran marcas, clasificaciones, como si estuvieran siendo seleccionados para roles distintos en una secuencia ritual. La nota que acompañaba las fotografías decía: «Cada jugador tiene un lugar, cada jugador tiene un propósito». Mientras el equipo analizaba la sala, el complejo completo tembló levemente. Un ruido metálico provenía del nivel inferior. Era el sonido de un mecanismo antiguo activándose. Los agentes descendieron por una escalera estrecha, iluminada apenas por bombillas rojas que se encendían al paso. El nivel inferior era una especie de anfiteatro subterráneo, con paredes de cemento y una tarima en el centro. Parecía una sala de evaluación psicológica, pero construida para observación masiva. En la tarima encontraron otra cinta mini-DV, acompañada de una frase escrita con precisión quirúrgica: «Ronda 8, el desenlace es familia». Pero había algo más. Bajo esa frase, un código numérico que coincidía con la fecha del primer asesinato atribuido a Zodiac. El mensaje era claro: la ronda final no solo estaba en marcha, sino que conectaba directamente los crímenes originales con los experimentos S-Delta. La pregunta ya no era quién era Zodiac, sino qué lo había convertido en Zodiac. Y lo más aterrador, ¿cuántos más habían sido reemplazados?
El equipo del FBI, paralizado, apenas podía procesar lo que veía. Los registros del complejo indicaban que hacía décadas se habían realizado experimentos de manipulación psicológica con agentes y civiles seleccionados. Pero nunca imaginaron que un agente activo, Hawkins, y su propia familia estuvieran envueltos. Un monitor al fondo encendió una luz azul intensa. La imagen mostraba el rostro de Hawkins, pero más joven, como si fuera una grabación del pasado. Su mirada era fría, casi mecánica. Una voz, desconocida y distorsionada, comenzó a hablar desde los altavoces del complejo. Bienvenidos a la Ronda 9. El juego no termina hasta que todos comprendan su papel. Cada movimiento, cada decisión ha sido registrado. El cráneo de los agentes se erizó. Las coordenadas, las tarjetas perforadas, las cintas, las mini-DV, todo estaba conectado. No se trataba únicamente de Zodiac, sino de un programa que había sobrevivido en secreto, manipulando vidas y destinos. En la tarima central, los investigadores encontraron un libro abierto con notas manuscritas por Hawkins. Páginas llenas de códigos, fechas y símbolos. La última frase estaba subrayada varias veces. Ellos no matan por odio. Ellos matan para jugar. Y nosotros somos las piezas. Los expertos forenses analizaron cada detalle y llegaron a la conclusión que heló sus huesos. Los asesinatos atribuidos a Zodiac no fueron aleatorios. Cada víctima correspondía a un patrón, a un experimento de control psicológico prolongado. Los informes secretos del FBI habían documentado estos patrones, pero nunca se hicieron públicos. La familia Hawkins no desapareció por azar, fueron incorporados al juego de la muerte, un término que ahora tenía sentido macabro. Las marcas en las fotos, las cintas, los códigos, todo indicaba que estaban siendo observados, medidos y clasificados. Al revisar los registros de vigilancia, encontraron algo que parecía imposible. Una línea de tiempo que vinculaba los crímenes originales de Zodiac con los movimientos recientes de Hawkins y su familia. El patrón era exacto, como si alguien hubiera replicado los asesinatos del pasado en un experimento vivo, utilizando a los agentes y sus familias como sujetos. La tensión aumentó cuando el equipo descubrió un túnel secreto que conectaba la sala con un búnker subterráneo. Dentro encontraron un conjunto de cápsulas de aislamiento similares a las usadas en antiguos experimentos militares. Cada cápsula tenía un nombre grabado. Hawkins, su esposa, sus hijos. Estaban vacías. Pero al lado, un dispositivo mostraba señales de vida, pulsaciones biométricas reales, pero escondidas de todo registro oficial. En ese momento, un ordenador central se activó automáticamente. La pantalla mostró un mensaje en letras rojas titilantes. Ronda 9 completada. El agente y su familia han sido integrados. El juego continúa. El horror fue absoluto. No se trataba de un asesino en serie aislado. Era un programa organizado, de largo alcance, capaz de manipular personas, familias y sistemas de seguridad durante décadas. Y Zodiac no era un hombre, era un concepto, un mecanismo que utilizaba a individuos para cumplir un propósito oscuro, diseñado por fuerzas que aún operan en las sombras. Mientras los investigadores trataban de asimilar la magnitud del descubrimiento, otro monitor se encendió, mostrando un último mensaje. Si estáis viendo esto,
significa que habéis encontrado el archivo. Pero recordad, en este juego nadie gana. Cada movimiento está previsto, cada historia tiene un final, y cada final conduce a otro juego. El equipo salió del complejo con el corazón acelerado, sin comprender del todo lo que acababan de presenciar. Sabían que habían descubierto el secreto más profundo del FBI, un experimento que se había mantenido oculto durante décadas, conectado con los crímenes más enigmáticos de la historia. En la distancia, los símbolos de Zodiac permanecían grabados en la pared de la sala central, como un recordatorio de que el juego no había terminado, que cada secreto desvelado solo era una pieza de un rompecabezas mucho más grande y peligroso. La última imagen del archivo mostraba una frase final escrita con tinta negra sobre metal oxidado. El pasado nunca muere, solo espera a la próxima ronda. Y con eso, los archivos fueron sellados nuevamente, marcando un capítulo que el FBI preferiría olvidar, pero que la verdad se encargó de registrar.